y temblarán los fundamentos de la tierra. Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que el Señor visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reinare en el monte de Sión, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Isaías capítulo 25. El Señor, tú eres mi Dios. Te alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme. Que tornaste la ciudad en montón, la ciudad fuerte en ruina, el alcázar de los extraños, que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentiles robustos, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como con calor que quema debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite de engordados, convite de vinos purificados, de gruesos tuétanos, de purificados líquidos. Y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todos los gentiles. Destruirá la muerte para siempre, y limpiará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha determinado. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, a quien esperamos, y nos ha salvado. Este es el Señor a quien esperamos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Porque la mano del Señor reposará en este monte, y Moab será trillado debajo de él, como es trillada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia con los miembros de sus manos. Y allanará la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la derribará a tierra hasta el polvo. Isaías capítulo 26. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salud puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jah el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque Él derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad ensalzada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie los pies del pobre, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, recto, pisas el camino del justo. Aun en el camino de tus juicios, oh Señor, te esperamos. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Con mi alma te deseo en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque desde que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Alcanzará piedad el impío, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad del Señor. Señor, cuando se levante tu mano, no verán. Verán al cabo, y se avergonzarán con celo del pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Señor, tú nos depararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. Señor Dios nuestro, señores se han enseñoreado de nosotros sin ti, mas en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, privados de la vida, no resucitarán, porque los visitaste, y destruiste y deshiciste toda su memoria. Añadiste a los gentiles, oh Señor, añadiste a los gentiles. Te hiciste glorioso, extendiste hasta todos los términos de la tierra.
Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el parto, gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento, salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, y junto con mi cuerpo moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Anda, pues, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la ira. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá su sangre, y no encubrirán más sus muertos. Isaías capítulo 27. En aquel día el Señor visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre el Leviatán, serpiente huidora, y sobre el Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantad de la viña del vino rojo. Yo el Señor la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que el enemigo no la visite. No hay en mí enojo. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinas y cardos? Yo los hollaré, los quemaré juntamente. ¿O quién forzará mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará del fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien no hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida la castigarás en sus vástagos. Él reprime su recio viento en el día del aire solano. Por tanto, de esta manera, pues, será purgada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando tornare todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, para que no se levanten los bosques ni las imágenes del sol. De otra manera, la ciudad fortalecida será asolada, la morada será desamparada y de nada como un desierto. Allí se apacentará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se secaren, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderla, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Y acontecerá en aquel día que herirá el Señor desde el álveo del río Éufrates hasta el río de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis ayuntados uno a uno. Y acontecerá también en aquel día que habrá tañido con gran voz de trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Isaías capítulo 28. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí que la valentía y fortaleza del Señor viene como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que salen de madre, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la breva temprana que viene primero que los otros frutos del verano, la cual, viéndola el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sentare sobre el trono del juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Mas también estos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá,
porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, pues la palabra del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y se desmenucen y se enreden y sean presos. Por tanto, varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor, porque habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte y con la sepultura. Hicimos acuerdo que cuando pasara el turbión del azote no llegará a nosotros, porque pusimos nuestra acogida en mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor Dios dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento cimentado. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo baterá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de repente pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Por tanto, no os burléis ahora, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y destrucción sobre toda la tierra he oído del Señor, Dios de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, estad atentos y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Después que hubiere igualado su superficie, no derramará la neguilla, sembrará el comino, pondrá el trigo por su orden, y la cebada en su señal, y la avena en su término. Porque su Dios le enseña para saber buscar y le instruye, que la neguilla no se trillará con trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, mas que como un palo se sacude la neguilla y el comino como una vara. El pan se trilla, mas no siempre lo trillará, ni lo molerá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. Aún hasta esto salió del Señor de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías capítulo 29. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, los corderos cesarán. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como voz de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo. Mas el estrépito de tus enemigos que vendrán de lejos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente, en un momento. Del Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todos los gentiles que pelearán contra Ariel, y todos los que pelearán contra ella y sus ingenios, y los que la pondrán en apretura. Y será como el que sueña que tiene hambre y parece que come, mas cuando se despierta su alma está vacía, y como el que sueña que tiene sed y parece que bebe, mas cuando se despierta se halla cansado y su alma todavía sedienta. Así será la multitud de todos los gentiles que pelearán contra el monte de Sión. Entonteceos y entonteced, cegaos y cegad, embriagaos y no de vino, titubead y no de sidra. Porque el Señor extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, cubrió de sueño vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y es a vosotros toda visión como palabras de libro sellado.
el cual si vieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer y le diga, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me sacrifica y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí, y su culto con que me honra fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra admirable entre este pueblo con un milagro espantoso, porque la sabiduría de sus sabios se perderá, y la prudencia de sus prudentes se desvanecerá. Ay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Vuestra subversión ciertamente será como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, no, y dirá el vaso de aquel que cobró, no entendió. No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en Carmelo, y el Carmelo no será estimado por bosque. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. Los que hacían pecar al hombre en palabra, los que armaban lazo al que reprendía en la puerta, y torcieron lo justo en vanidad. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será por ahora confundido Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los errados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías capítulo 30. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para hacer consejo y no de mí, para cubrirse con cobertura y no por mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Parten para descender en Egipto y no han preguntado palabra de mi boca para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza, y la esperanza en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estarán sus príncipes en Zoán, y sus embajadores vinieron a Anes. Todos se avergonzarán con el pueblo que no les aprovechará, ni les ayudará, ni les traerá provecho. Antes se les será para vergüenza y aún para confusión. Carga de las bestias del mediodía. Por tierra de aflicción y de angustia, leones y leonas en ella, basilisco y áspide volador, llevado sobre hombros de bestias sus riquezas y sus tesoros sobre córcovas de camellos, a pueblo que no les aprovechará. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrero día, para siempre, por todos los siglos. Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los que ven, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad errores. Dejad el camino, apartaos de la senda, haced apartar de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y sobre estas edificasteis. Por tanto, este pecado os será como pared abierta que se va a caer, y como corcova en muro alto, cuya caída será súbita y repentinamente. Y vuestro quebrantamiento será como quebrantamiento de vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Ni entre los pedazos se halla un tiesto para traer fuego del hogar, o para coger agua de un pozo. Porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Mas dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre ligeros cabalgaremos, por tanto, serán más ligeros vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos.
hasta que quedéis como mástil en la cumbre del monte y como bandera sobre algún cabezo. Por tanto, el Señor os esperará para tener misericordia de vosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que a él esperan. Ciertamente el Señor morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia, tenga misericordia de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Mas el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia. Tu lluvia nunca más te será quitada, mas tus ojos verán tu lluvia. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, para que no echéis a la mano derecha y para que no echéis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tu vaciadizo de oro. Las apartarás como trapo de menstruo. Sal fuera, les dirás. Entonces dará lluvia a tu sementera cuando sembrares la tierra, y pan del fruto de la tierra, y será fértil y grueso, y tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en anchas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, el cual será aventado con palma y zaranda. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado subido, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que soltará el Señor la quebradura de su pueblo, y la llaga de su herida. El nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume, y su espíritu como arroyo que sale de madre. Partirá hasta el cuello para zarandear a los gentiles con criba de vanidad, y poner freno que les haga errar en las quijadas de los pueblos. Vosotros tendréis canción, como en noche en la cual se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta, para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír la potencia de su voz, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Porque Asur, que hirió con palo, con la voz del Señor será quebrantado. Y en todo mal paso habrá Bakú, que el Señor hará hincar sobre él con tamboriles y vihuelas, y con fuerza del cielo peleará contra él. Porque Tofet está disputada desde ayer para el rey de Babilonia. También está aparejada, la cual mató y ensanchó su hoguera de fuego y mucha leña. El soplo del Señor. We'll just get straight into it. If nothing is cracking, if nothing cracks, we're just going to go straight into it. 31. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y en carros ponen su esperanza porque son muchos, y en caballeros porque son valientes. Y no miraron al Santo de Israel ni buscaron al Señor. Mas Él también es sabio para guiar el mal, ni hará mentirosas sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Y el egipcio hombre es, no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque el Señor me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león brama sobre su presa, contra el cual, si se llega cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de Sión y por su collado. Como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, pasando y salvando. Convertíos a aquel contra quien os habéis profundamente rebelado, oh hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre los ídolos de su plata y los ídolos de su oro que os hicieron vuestras manos pecadoras. Entonces caerá el Asur por espada, no de varón, y cuchillo no de hombre lo consumirá, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes desmayarán, y de miedo se pasará su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice el Señor, al cual hay fuego en Sión, y al cual hay horno en Jerusalén.
Isaías capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán para juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como riberas de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se cegarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los tontos entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. El mezquino nunca más será llamado liberal, ni será dicho generoso el avariento. Porque el mezquino hablará mezquindades, y su corazón fabricará iniquidad para hacer la impiedad, y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Cierto, los avaros malas medidas tienen. Él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Mas el liberal pensará liberalidades, y por liberalidades subirá. Mujeres reposadas, levantaos, oíd de mi voz. Mujeres confiadas, escuchad mi corazón. Días y años tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no acudirá. Temblad, oh reposadas, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Sobre los pechos lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las casas de placer en la ciudad de alegría. Porque los palacios serán desiertos, el estruendo de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan manada. Hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en refrigerios de reposo. Y el granizo, cuando descendiere, será en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis sobre todas las aguas, los que haréis con buey y con asno. All right, we're out. Isaías capítulo 33. Ay de ti el que